Bueno, de entrada, yo creo que ya nos habéis visto. La doctora Cristina Caramés es nuestra directora asistencial corporativa. El doctor Miquel Álvarez, ex consejero de Policlínica Guipúzcoa, viene a celebrar con nosotros esta jornada, porque la verdad es que llevamos ya desde el miércoles que le dimos pistoletazo de salida, un poco celebrando lo que este jueves realmente es, ¿no? Es lo que este sábado es. El sábado 12 de julio es el 50 aniversario de Policlínica Guipúzcoa. Se abrió las puertas un sábado también, un 12 de julio de 1975. En estos 50 años, pues bueno, ha ido creciendo. Muchos de los que aquí están son son testigos de ese crecimiento, de todas las batallas, dificultades, mejoras, conquistas que se han ido dando, ¿no? Y esa vocación que yo creo que todo trabajador de Policlínica Guipúzcoa ha tenido desde el principio de formar parte del tejido sanitario, del tejido asistencial en Guipúzcoa, ¿no? Siempre se nos ha reconocido un orgullo de marca, que yo creo que es muy loable, y hemos vivido el trabajar en Policlínica como algo, además de vocacional, porque todo sanitario tiene esa vocación, algo importante, ¿no? El ayudar a la población guipuzcoana. Bueno, pues como ya he ido adelantando, hoy es un día de celebración. Bienvenidos y muchísimas gracias a todos. Sin más dilación, le paso la palabra a nuestro consejero para que haga la presentación. Gracias, consejero. Muy bien, muy bien. Egunon guztioi. Muchas gracias, Zorionak, Gipuzkoako Poliklinikari. Bueno, me evoca muchos recuerdos el estar hoy aquí. Yo hice la especialidad en la RESI y tuve ocasión de rotar por cirugía cardíaca en este hospital. Y además lo recuerdo, luego voy a leer el mensaje más institucional por si alguien no quiere grabar, pero permitirme que la emoción ahora. He visto un hospital extraordinario, unos quirófanos con una dotación envidiable, un nivel de inversión único. Recuerdo que fui casi el primer residente que consiguió, porque para poder venir a rotar aquí, en aquel momento nos pedían que el hospital tuviera una acreditación y los anestesiólogos, los que hacíamos la especialidad, queríamos rotar en un hospital que tuviera tanta influencia en la cirugía cardíaca, tanto en el intra como en el posoperatorio. Y aquí yo lo recuerdo porque la insistencia, a través de Pilar Marco, que era la jefa de intensivo, la jefa de docencia, lo que conseguimos era demostrar que el nivel de cirugía cardíaca que se hacía aquí, el número de intervenciones era mayor que el Hospital de la Paz, lo decía antes. A cuenta de aquel argumento, el Ministerio nos permitió rotar. Yo fui el primer residente que rotó oficialmente en el servicio de cirugía cardíaca. Tuve la ocasión de estar con Carlos Elósegui, con Roque Ascot, a los que espero que estén, me habéis comentado, de maravilla, les deseo lo mejor y además tengo una deuda de gratitud con ellos, también contigo, Nacho, porque fui tratado de una forma extraordinaria aquí aprendí mucho, aquí además vi la optimización de los recursos de una manera extraordinaria. 3 quirófanos, 2 quirófanos funcionando mañana y tarde en cirugía cardíaca con una capacidad de resolución que era para mí espectacular. También además recuerdo que aquello fue casi un inicio porque luego me permitió hacer otra cosa que no hacíamos habitualmente en aquella época en la sanidad pública, que eran las epidurales, y me venía a hacer epidurales aquí también con ellos. En fin, para mí fue un elemento de... Os lo agradezco muchísimo porque fue una clínica privada que tenía una capacidad de penetración en la sociedad extraordinaria, que tiene y que tenía una valoración de altísimo nivel y que era para nosotros una referencia. Lo era también, desde luego, el hospital donde me estaba formando, pero la policlínica complementaba aquella formación de una manera singular, ¿no? Bueno, dicho esto, como estamos en un acto de celebración de un 50 aniversario, voy a leer un poco el texto que tengo y luego, si acaso... Bien, 50 años de actividad asistencial gracias a la magnífica iniciativa que en el año 75 tuvieron profesionales locales. Profesionales sanitarios que, con el apoyo de profesionales de la empresa, impulsaron lo que en aquel momento una sociedad donostiarra, una sociedad guipuzcoana,
necesitaba, una clínica de atención integral y de calidad. Una clínica privada, así es, porque no existiendo en aquel entonces un sistema público de salud en los términos que hoy entendemos, la Policlínica de Guipúzcoa fue capaz de responder a las necesidades sanitarias y sociales de la época. Una clínica que desde sus inicios y durante su medio siglo de historia se ha caracterizado por su capacidad de arraigo con el territorio guipuzcoano y por su excelente calidad. Esta calidad, tanto en lo asistencial como en el trato y la humanización cara a los pacientes, han hecho que la ciudadanía de Guipúzcoa confíe en sus servicios y en sus profesionales. Una calidad y un servicio asistencial que obviamente también han tejido confianza y colaboración con Osakidetza. La defensa de un sistema público de salud es compatible, pretende ser precisamente compatible, con iniciativas y experiencias como la de la Policlínica. De ahí mi reconocimiento y agradecimiento a las iniciativas privadas que han sabido desarrollar su actividad en un principio basado en la colaboración. No se trata de competir, sino de colaborar con el sistema público, porque en eso se ha basado esta convivencia, no darse la espalda y aprender de manera conjunta a través de fórmulas de colaboración que permitan ofrecer una asistencia robusta y de calidad a las personas, en este caso de Guipúzcoa. En Euskadi contamos con el sistema público de salud más público de Europa. Lo vengo reiterando prácticamente todo este año. Y esto no significa cerrar las puertas a la colaboración. Lo estamos haciendo en algunos aspectos asistenciales, cuando así lo requieren los cuidados de los y de las pacientes. Lo estamos haciendo en investigación, en formación. Y ahora voy a recordar también otra cosa que aprendí en este hospital. Fue la primera vez que participé en anestesiar ovejas en un procedimiento que requería el Ministerio para poder hacer las primeras cardiomioplastias. Y me impresionó porque yo procedía de un sistema en el que eso todavía ni se imaginaba, no ya el hacer las cardiomioplastias, digo el poder acreditar hacer cardiomioplastias haciendo procedimientos previamente con animales, con ovejas, ¿no? Y recuerdo la anestesia de las ovejas y me acuerdo del posoperatorio de las ovejas que todavía me viene a la cabeza de vez en cuando. Bueno, siempre en la búsqueda de la mejora asistencial de la ciudadanía, garantizando la calidad del servicio. Cómo crecemos y cómo evolucionamos es fundamental y dónde lo hacemos también. Nos hallamos en este momento en el centro de un ecosistema de referencia europea ligado a la salud, en pleno Parque Científico Tecnológico de Miramón, donde gracias a la colaboración interinstitucional y a la colaboración público-privada vamos a dotar a este polo sanitario de una potencia imparable. Aún es pronto para ver la eclosión de lo que va a deparar el sistema de salud en este entorno, pero tenemos que ser conscientes que lo que estamos construyendo entre todos va a ser algo muy relevante desde el punto de vista sanitario. El Hospital Universitario Donostia, la reciente integración del Oncológico A, la futura protonterapia, el Instituto de Investigación BioGuipúzcoa, esta histórica y referente policlínica, las empresas crecientes del parque, los centros tecnológicos, los centros de investigación colaborativa, otras fundaciones específicas. Ayer estaba visitando también la Fundación Cita Alzheimer. Todo un conjunto de unidades llamadas a formar un gran puzzle en el que cada pieza tenga no solo algo que decir, sino mucho que aportar. Un sistema en el que los agentes no compitan entre sí, insisto en esta idea, un sistema en el que los agentes colaboren, se complementen y sean capaces de aportar valor añadido a la mejora final del servicio público de salud. Recientemente hemos dado un paso muy relevante en Euskadi. Hemos culminado un proceso de participación en el seno de la Mesa del Pacto Vasco de Salud. Algunos de los que están aquí han participado activamente. Hemos culminado un proceso de participación en el seno de esta mesa, una iniciativa pionera en la que 30 agentes, profesionales, universidades, sindicatos, partidos políticos, Departamento de Salud, Osakidetza, empresas y pacientes, hemos sido capaces de sentarnos, reflexionar, discutir y acordar. Hemos acordado la definición de un diagnóstico, la de los principios y valores
que entendemos que deben regir el futuro del sistema de salud y nada menos que 24 líneas estratégicas de salud para la futura transformación del sistema. No son documentos perfectos, ni óptimos para una persona con conocimientos sanitarios, tampoco para un paciente ni para un sindicalista, tampoco para un académico o un político, pero son los documentos que determinan un mínimo común denominador en cada materia que nos ha permitido llegar a un consenso y a una unión. Son muchas las razones para estar satisfechos con el camino recorrido, si bien ahora este pacto de salud nos ha interpelado y nos ha puesto muchos deberes que tendremos que ir implementando en el futuro. Se lo debemos a la sociedad vasca, se lo debemos sobre todo a las y los pacientes. Es por ello que la próxima semana nos reuniremos con las asociaciones de pacientes de Euskadi, lo haremos muy cerca de aquí, un encuentro en el auditorio del Parque Tecnológico al que también quedáis invitados. Queremos seguir escuchándoles, queremos seguir recabando sus aportaciones. Porque todo proceso, todo sistema y toda colaboración público-privada solo tiene sentido si es por avanzar en la mejora de su asistencia. Gracias a todos y a todas. Zorionak Policlínica por vuestro medio siglo y que la salud os acompañe. Eskerrik asko. Buenos días, os presento al doctor Miquel Álvarez, que va ahora a entrevistar a nuestra directora asistencial y de investigación, la doctora Cristina Caramés, es la directora corporativa de Quirón Salud. Muchas gracias por haber querido acompañarnos esta mañana y va a ser un placer escucharos. Muchas gracias. Bueno, ¿se oye bien? A ver, conectamos. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, primero gracias, Nacho, por la invitación, ¿no?, a participar. Has conseguido sacarme de la huerta esa que tengo con tomates, ¿no?, y venir aquí un rato, y es un placer poder estar con la doctora Caramés. Tenemos 20 minutos, por lo que he visto en el programa, Cristina. Muy bien. ¿Te importa que te trate de tú, no? Y bueno, pues habíamos preparado un poco algunas preguntas. Tu perfil es muy interesante, porque es un perfil científico en parte, pero ahora muy ligado ya directamente a la asistencia y a la gestión, ¿no? Entonces, yo diría que la primera pregunta es un poco genérica, ¿no? Pero Quirón Salud, tú que eres la directora asistencial y de investigación, ¿considera una prioridad estratégica la transformación digital? Es la primera cuestión. ¿Cuál es la visión que tienes tú o que tenéis en la empresa con respecto a la transformación digital en el sector sanitario? Ahora mismo de transformación digital habla todo el mundo. El mundo de la industria, concretamente, lleva bastante tiempo. Transformación digital hemos tenido siempre, ¿no? Pero quizá ahora las tecnologías han avanzado de una manera más exponencial y la industria sí que se está adaptando muy rápido a la transformación digital. La cuestión está en el sector sanitario. ¿Y cuáles serían, para terminar la primera pregunta, que es un poco genérica de entrada, cuáles serían para ti las claves para obtener un éxito en esta transformación? ¿Cuáles serían las claves? Bueno, yo hablo de una transformación asistencial, ¿no? En la era digital. Estamos en una revolución, y más ahora con la inteligencia artificial generativa, y esto es, pues, evolucionar la forma de hacer medicina, hacer una transformación asistencial en la era digital, ¿no? Entonces, esto es ponernos al servicio del paciente y aumentar las capacidades nuestras, de los médicos, de los hospitales, para hacer la medicina que queremos hacer, una medicina que aporte valor, una medicina útil y muy orientada a mejorar los resultados en mortalidad, en morbilidad, en bienestar para el paciente, y muy importante que los pacientes lo sientan así, ¿no?, la experiencia.
porque hay muchísima evidencia que la mejora de los resultados en experiencia, en trato, acompaña directamente a los resultados en salud, ¿no? A la curva de supervivencia. Entonces, es esto, ¿no? Nosotros tenemos una cultura de trato y tratamiento y no podemos no utilizar la transformación digital, las herramientas digitales para llevar esa cultura a cabo, ¿no? de trato y tratamiento al paciente. Entonces, esta es la visión, ¿no? De la transformación digital. Quitar todo aquello que no aporta valor y cómo podemos hacer las cosas mejor, cómo ir cambiando los procesos y mejorándolos. A mí me gusta mucho un artículo que hay, que es The Three Numbers You Need to Know, el 60-30-10, ¿no? Y la paradoja del sistema de salud, que hay. Ese artículo, ¿no? Dice que el 60% de las cosas que se hacen en los hospitales son útiles al final para el paciente, pero hay un 40%, ¿no? Que es el 30 y el 10, que no valen para nada, y un 10% no solo no aporta, sino que genera un daño, ¿no? Entonces, bueno, sí. ¿Cómo podemos hacer para ir transformando eso, ¿no? Mejorar en procesos y en seguridad para mejorar los resultados, ¿no? Y bueno, las claves, por concretar, ¿no? Las claves yo creo que van por parte de lo que ya lo he dicho, ¿no? Mejorar los procesos y las claves es, yo creo que es fundamental que esto forme parte de la cultura, no que sea una cosa de un departamento aparte o ¿no? Que forme parte de nuestra forma de hacer las cosas. Que hagamos esta transformación juntos, todos los que están en el hospital, que afecta a toda la organización y bueno, pues trabajar muy en colaboración para los profesionales, ir definiendo, o sea, y ser partícipes de toda esta. Que la transformación sea un trabajo común, global, ¿no? Común, sí, no puede ser de un departamento, esto lo tienen que hacer los profesionales, lo tienen que abrazar y tienen que trabajar muy en colaboración con la dirección, con el departamento de sistemas y ser todos partícipes del cambio, ¿no? Hay un aspecto en este sentido que siempre, cuando se habla de transformación digital, a mí me viene a la cabeza, ¿no? Y lo cuento además, me permites la intervención, porque yo ser solo el entrevistador es algo que me ha costado toda la vida. Yo siempre digo que mi médico de cabecera, José Aguirre Zabala, que nombre y apellido, era de mi mismo curso y era bastante más estudioso que yo y más listo. Bueno, excepto que una vez le gané al ajedrez, pero bueno. Pero yo cada vez que iba donde José Ra, me sentaba en la mesa, ¿no? Y le veía a José Ra detrás, sentado con el ordenador, tomando datos. Yo me preguntaba cosas y tomaba datos. Y yo siempre decía, joder, José Ra, ¿cuándo me vas a tocar? Joder, tócame, ¿no? O sea, que esto parece todo muy digital, ¿no? Pero es una preocupación que yo creo que hemos tenido muchos como pacientes, ¿no? Que es que la transformación digital ha tenido un ritmo tecnológico, ¿no? De recogida de datos, de tal, de cual, pero también ha habido un cierto aislamiento, ¿no? Hacia lo que es la humanización o lo que es el contacto con el paciente, ¿no? El antiguo médico, no sé, mi abuelo, que era practicante, pues no tenía muchas cosas tecnológicas, ¿no? Pero ¿cómo ves esto? Tenemos que dar, y de hecho se señala ahora, tenemos que intentar aplicar la tecnología a una vuelta hacia lo que es el aspecto de la humanización, de ese contacto que necesita el médico, de la compasión, que necesita el paciente, ¿no? Que no sea que José Ra, que era más listo que yo, seguía detrás de aquello y se pasó la vida detrás del ordenador, ¿no? O sea, igual hay que romper el ordenador, ¿no? Yo más de una vez he pensado, habrá que tener un sistema que rompa el ordenador, que lo recoja una cámara de arriba, o yo qué sé, ¿no? Y de hecho, en el tema de la inteligencia artificial se están trabajando este tipo de alternativas. ¿Cómo ves esto? Sí, vamos, sin duda. Yo creo que lo que es el médico y lo que nos gusta a los médicos hacer es el trato con el paciente, y es donde está
El ordenador es un elemento que se ha puesto ahí que no tiene que estar. De hecho, aquí ya lo hemos quitado, ¿no?, en algún sitio. Nosotros tenemos uno de nuestros grandes proyectos que el objetivo que tiene es mejorar la relación con el paciente en esta cultura que digo de trato y tratamiento. Pues en la era digital nos aprovechamos de la tecnología para ello, ¿no? Es el proyecto Scribe. Lo que hace es quitar el ordenador, quitar barreras, y en realidad es volver a lo que se hacía antes, ¿no? Aquella foto de The Doctor, aquel cuadro maravilloso, ¿no?, que el médico está mirando a los ojos al paciente y no hay ningún ordenador, ningún ratón, ¿vale? Claro, eso en el año 2025, pues que queremos tener datos, ¿no?, porque tenemos que tener una buena historia clínica, unos buenos informes por seguridad, por trazabilidad, por interoperabilidad, pues fácilmente, y de hecho ya lo tenemos, es que hay un residente, una inteligencia artificial generativa que escucha la conversación, está muy atento de lo que el paciente le dice al médico, el médico pone toda su atención en entender las necesidades del paciente, poder llegar a un mejor diagnóstico sin restarle energía de tener que estar ahí haciendo cosas que no son de médico, ¿no? Y transcribe la historia clínica para que luego el médico simplemente tenga que validar las cosas, ¿no? Transcribe la historia, le sugiere las peticiones y prescripciones que ha hecho. Si se ha despistado y se ha olvidado de alguna cosa, le sugiere esto, ¿no?, para ayudarle. Y al final, pues eso es quitar el ordenador, quitar barreras, quitar elementos tecnológicos que no aportan valor y volver a recuperar la relación, ¿no? En los casos que se haya visto perdida o, bueno, lo que decías del médico de cabecera es volver a mirarnos, ¿no?, a los ojos, a la vez que mejoras el dato, mejoras los informes, y eso te llevará, ¿no?, lo que decimos del dato a la sabiduría, porque necesitamos tener datos y necesitamos tener buenos datos, ¿no? Si utilizamos la inteligencia artificial, la tecnología para volver a mirar los ojos al paciente, ¿no?, como es el caso de Scribe, además conseguimos que la letra de médico sea entendible, que es algo, oye, que los médicos tenemos una letra que no siempre, ¿no?, y nos pensábamos que lo íbamos a arreglar con el ordenador, y no, porque copia-pega, abreviaturas, ¿no?, y oye, ahora y además también consigues que el médico acabe menos cansado, ¿no?, una consulta, porque no tiene que estar haciendo trabajo de documentación y esta tarea repetitiva que no le aporta, ¿no?, ni nunca le ha gustado. Entonces, bueno, creo que ahí hay una triple meta, y es por ejemplificar, ¿no?, de recuperar la relación, de mejorar la calidad del dato, los informes, la seguridad del paciente, la interoperabilidad, y que además el médico esté más contento, ¿no?, y haya más eficiencia en los procesos. De hecho, los últimos informes que hay, que apuntaba cuando envié el guión un poco, tanto de una publicación muy reciente del New England como de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, profundizan en este tema, ¿no?, que es un poco el de vamos a aplicar los sistemas en una fase que no sea la antigua. La antigua fue ponemos ordenadores para, como tú muy bien dices, para recoger datos, para que los datos estén metidos. De hecho, ha sido un gran avance que no tengamos que andar con la gran historia clínica, ¿no?, que suponía un trasiego de papeles enorme, sin duda. Pero la frontera o el filato físico ese lo tenemos que vencer. Y los informes que han aparecido recientemente indican que la inteligencia artificial también puede ir hacia esta línea que tú misma aportas, ¿no? Añadiendo una cosa, diría yo, que creo que es importante en el sector, que es que supone también y suponga un incremento en la productividad médica, en la productividad. O sea, en lo que es hacer más eficiente el sistema, ¿no? Porque el sistema ya sabemos que tiene muchas virtudes, pero la de la productividad no es la más destacable, ¿no? O sea que, bien. Bueno, oye. Ahí está el 30, ¿no? Aquí está el consejero y yo digo lo que... Pues es que entre tomate y tomate se me ocurren cosas. Usted, si te parece, usted o tú. Sí, tú. Es un lío esto.
Eres además la responsable de investigación del Grupo Quirón. Una cosa que a mí me parece muy importante, bueno, a todos, ¿no? Pero la innovación tiene un papel tremendo en todas las organizaciones, no en la sanitaria. Si uno va a una fábrica de 150 trabajadores y no hay una unidad que haga innovación, aquella empresa terminará muriéndose en breve, ¿no? Se requiere el cambio, se requiere cambio de sistemas, cambio de productos, etcétera. La investigación es uno de los tres atributos, ¿no? La asistencia, la docencia, lo ha dicho aquí el consejero muy bien, esos recuerdos de primeros son los que todos tenemos. Cuando yo hice el MIR también, los primeros recuerdos de la formación son los más importantes, ¿no? No obstante, en España y tampoco en Euskadi, ¿no? Tenemos un desarrollo importante en innovación en salud, yo no digo en salud. Quizá también tiene que ver con que el tejido empresarial, ¿no? Tampoco es grande en salud, y quizá porque en España es uno de los que más se destaca en publicaciones científicas, ¿no? Eso es cierto, y también uno de los que ahora se destaca en ensayos clínicos. También hay de hecho el Ministerio lo dijo bombo y platillo hace poco. Pero más allí de eso, ¿cómo ve usted la innovación? ¿Cómo ve usted? Otra vez tenía apuntado usted. ¿Cómo ves tú la innovación en el grupo que tú diriges, que es un grupo privado importante, el primer grupo español de actividad privada? ¿Y cuál sería la estrategia de Quirón? Así, punto 1, punto 2, punto 3 en innovación. Punto 1, punto 2, punto 3. Yo creo que la innovación tiene que no ser un complemento, no se tiene que ser una seña de identidad, ¿no? Y nosotros tenemos una clara hoja de ruta, que es trabajar lo primero la salud, ¿no? Con el paciente, experiencia y eficiencia, ¿no? Haciendo un uso responsable de los recursos, sostenibilidad. Entonces, salud, experiencia, eficiencia, y todo lo que hagamos y todo lo que vayamos generando en esa hoja de ruta, generar conocimiento, es una parte que no puede estar separada, ¿no? Entonces, continuamente, esto es un ciclo, ¿no? De mejora continua, y estamos completamente comprometidos con hacer un camino de generación de conocimiento y de apostar por la innovación de procesos, de algoritmos, de biomarcadores, hay más investigación derivada de ensayos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, en vida real, con el uso cada vez mejor, ¿no? De los datos para la mejora continua. Entonces, pues la innovación, la investigación, la creatividad, la mejora de procesos tiene no es un complemento, no es una cosa separada, sino que tiene que ser una seña de identidad, lo tenemos que llevar todos, ¿no? Y esto es lo que tenemos claro. Y bueno, pues yo creo que tenemos mucho por hacer, pero que estamos muy, muy orgullosos del camino que estamos recorriendo juntos, siendo también pues muy conscientes de que requiere muchísimo esfuerzo, mucha humildad, mucho trabajo colaborativo, y un compromiso mucho mayor que el que podamos tener cada uno con nosotros mismos, ¿no? Porque al final va a ser, y eso es también lo que queremos integrar como punto clave, tener muy presente que lo que hagamos hoy, lo que innovemos y lo que generemos de conocimiento va a ser lo que le dejemos a los que vienen mejor, ¿no? A los que vienen detrás, y que tengan pues una salud mejor y un futuro mejor. Y eso es lo que queremos que forme parte, ya digo, repito, no como un complemento, sino como una seña de identidad, y que lo llevemos totalmente arraigados en nuestro ADN. Sí, me parece muy importante lo que señalas, es la innovación en el aspecto de los procesos, de alguna manera, ¿no? Sí. De que lo hagamos mejor. Esa es una parte de la innovación. No obstante, por poner una pega, ¿no?, al tema general, a mí hay una cosa que me preocupa mucho, porque llevo bastante tiempo, y en este sentido voy a arrimar el ascua a mi sardina, llevo mucho tiempo en el mundo empresarial relacionado con el mundo de la salud.
el mundo empresarial no de asistencia, sino de productos o de servicios ligados a productos. Y yo donde veo diferencia entre lo que es el tejido español y lo que he podido observar relativamente en Alemania, por ejemplo, o Suiza, no conozco otros países en este sentido, sobre todo es la deficiencia que tenemos en transferencia. O sea, quizá el ensayo clínico sí es una forma de transferencia, no hay duda, ¿no? O de comprobación de la transferencia, pero la transferencia en productos, en generación de nuevos productos, máquinas, servicios que den las máquinas, etcétera, ahí yo creo que tenemos un auténtico problema. Y de hecho, una muestra puede ser, nosotros tenemos grandes institutos de investigación, como el de Donosti, que fue pionero, o el de, digo nosotros, en el tejido cercano, pero bueno, si uno va al Valle de Hebrón, pues tiene también, tenemos la parte esa de la innovación, digamos, de la I+D, ¿no? Muy desarrollada, pero la transferencia de ahí, la dificultad siempre está en sacar productos, en que salgan cosas. Y en eso es una cuestión cultural, porque no tenemos estructurada esa transferencia. Entonces, en países que tienen mucha empresa, lógicamente, se da este aspecto de la transferencia. Luego, ¿no crees que debemos de pensar también en que nuestras instituciones sanitarias, bien públicas, bien privadas, tienen que tener una estructura de estrategia, de alguna manera, hacia ese acercamiento a las empresas? Sí, eso es un reto que tenemos por delante, el poder pues ser más eficientes y hacerlo mejor en la transferencia del conocimiento. Nosotros bueno, pues lo tenemos muy presente y estamos viendo fórmulas para mejorar en esto, ¿no? Sobre todo, bueno, pues con mejora de procesos en el hospital, con procesos de mejorar los flujos, de mejora del diagnóstico por imagen, etcétera, y bueno, pues ahí estamos trabajando para poder hacerlo mejor, para la obtención de marcados, para hacer que la transferencia sea más rápida y más escalable también. Pues ánimo. Muchas gracias, doctora Caramés. Yo creo que hemos entrado en tiempos y además yo he tenido el placer de escucharle y también de escucharme a mí mismo, que es algo que siempre también me gusta. Entonces, pues nada, yo creo que si no, como no es hora de dormirse, porque no se habrán dormido. Yo recuerdo sesiones clínicas en el hospital que eran más tarde, hacia la 1, es una hora malísima. Es una hora horrible. El doctor Bustamante, que ya Dios lo tenga en el cielo, me da unas cabezadas allí, pero enormes, ¿no? El jefe de servicio de medicina interna, un hombre sabio como pocos, pero cabeceaba como un humano. Y poco más. Gracias de verdad, Cristina. Muchas gracias. Te acompaño, ¿no? ¿Qué? No, porque ahora tenemos otra. ¿Ahora qué es? ¿Descanso o tenemos otra? ¿O cómo va esto? Tenemos otra. Está. Bueno, te quedas entonces. Sí, porque igual tienes a 1:30. No, pero tengo que estar otra vez. Sí, que es que hoy me pagan para estar todo el día. Nachete. Ay, ya sabes que vengo por ti, o sea que... Javier, no, tienes que subir. Claro. Sí, pero ¿vamos a ir uno a uno? No, van a estar todos a la vez, claro. Te quedas un momento. 20 minutos. Cuando vayas a salir te acompaño yo, ¿vale? Bueno, pues ya estamos aquí. Pues como en el último consejo, ¿no? Sí. Igual. Bueno, es que sí, yo pertenecí hace muchos años, un par de años, por invitación de mi amigo Nacho, estuve en el Consejo de Policlínica hasta que lo vendieron. Cuando se vendió, pues ya
salir, vamos, que es lo que toca, ¿eh? No. Y estoy muy contento, fue un acercamiento para mí también a otra actividad y otro aprendizaje. Bueno, antes no... bien, bien. ¿Aquí o allí? A ti. Usted perdone. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces ahora yo creo que disponemos de un tiempo parecido, ¿no? Nacho, tú mandas aquí. No, A ver cómo va esto. yo no sé de qué va esto. 40, sí, bueno, más o menos. Bueno, mientras lideras, yo quería agradecer un montón la presencia de nuestro consejero de salud, que siempre es un incentivo el que participes de estas cosas y de que nos supervises y des el visto bueno o la censura hacia lo que hacemos en el día a día. Ha sido un placer el que nos hayas acompañado al quirófano híbrido y el que hayas presenciado en 2 quirófanos la intervención de cirugía cardíaca que estaban realizando nuestras cirujanas. Ahora ya, Javi, son todo chicas. Ya, Y además lo hacen de maravilla. siempre tarde. ¿Tarde quién? Que antes eran todos chicos, es mucho más alegre. Joder. Bueno, pero hoy en día la formación apunta en esa línea. Está claro. El número de estudiantes de medicina femeninas es muchísimo mayor y encima se demuestra que somos tarugos. Los chicos, bastante más que ellas. En fin, Muy bien. gracias, Pues consejero. yo reitero el agradecimiento a Alberto porque primero me ha agradado mucho verte, hemos trabajado juntos, ¿verdad? Y en otra época. Bueno, jefe de un jefe de anestesia es muy difícil ser. Ya sabes lo que me dijo a mí un jefe de servicio cuando yo era gerente, me dijo, oye, mira, que tú eres fungible y yo inventariable, me dijo, ¿eh? O sea que ser jefe, Alberto. Pero bueno, trabajamos juntos mucho tiempo y además mantenemos una muy buena amistad. Y gracias, me ha agradado mucho y además me agrada mucho que estés aquí, o sea que no hagas la de venir, de soltar y marchar, que eso por vuestras ocupaciones pues es bastante frecuente. Pero bueno, Javier y Nacho, vamos al grano, a las preguntas, ¿no? Que tenemos, que ya os envié además un pequeño borrador, luego diréis lo que queráis, pero bueno. Policlínica nace el año 75, 50 años, por iniciativa, por lo que yo entiendo, de un grupo de médicos, entre los que Carlos Elósegui parece que era una figura importante, había otros también, me he leído un poco la historieta, y también con el apoyo de algunos empresarios, que pusieron capital, empresarios guipuzcoanos, para apoyar ese proyecto. Esto de ChatGPT funciona siempre. He mirado y claro, la demografía ha cambiado de cuando se inició el proyecto ahora radicalmente, ¿no? En aquellos años los mayores de 65 representaban el 9% de la población. No, yo cuando lo vi me quedé de piedra, porque ahora estamos en un 21-22% los que somos mayores de 65. Pero es que el índice sintético de fecundidad, que es un poco el parámetro de que la sociedad pueda tener su recambio generacional adecuado, claro, era un año muy bueno, el 75. Estaba en 2,6 por mujer fértil. Bueno, por mujer. Y actualmente estamos en 1,2, 1,3. Ahí andamos, ¿no? La tasa de mortalidad infantil, que esta ya es brutal, es otro parámetro enorme, ¿no? de cambio, en ese momento era de 15 por 1000 nacidos vivos, cuando ahora está en 2,2, más o menos. ¿Por qué ha cambiado? ¿Pero qué ha cambiado entonces para vosotros? De aquella sociedad que construyó Policlínica, ¿cómo veis los anteriores a vosotros eran, pero habéis sido presidentes de aquella sociedad que cogisteis, ¿no? ¿Qué ha cambiado sustancialmente? ¿Cuál es el cambio más determinante para vosotros? ¿Qué es lo más diferente en estos 50 años? Que no son los que vosotros habéis estado solo, sino los anteriores, ¿no? Pero sí habéis visto grandes cambios. ¿Cuáles son los cambios? A ver, Nacho, tú que entras siempre... Javi, ¿tú le has entendido algo? No, pero contestaré.
Joder, esto es difícil. Siempre te escapas, ¿eh? No. A ver, ¿qué ha cambiado en los últimos 50 años en la asistencia? Yo qué sé. En la demografía. ¿Cómo que no sabes? Que no, porque al final, a ver, yo creo que es... Yo puedo hablar de la estructura societaria más que de la estructura asistencial, en el sentido de que un presidente de un consejo de administración tiene una labor de coordinar un consejo de administración y ahí no se hablan de estas cosas. Y entonces, a pesar de que sea médico, de que sea cirujano y de otras veleidades, el hecho de estar en un consejo, yo no sé si tú lo ves diferente, Javi, pero las peleas en el día a día, pues no hemos tenido este señor y yo peleas, y van en otras derivadas que no tienen nada que ver, a pesar de que él sea cardiólogo y yo cirujano cardíaco, cardiovascular, no tienen nada que ver con el ejercicio profesional. Estoy hablando de los consejos de administración. No entiendo. Y descender a ese punto de la demografía y de, pues, bueno, podrá Javi hablar de la fibrilación auricular cuando empezó su profesión y yo de la cirugía cardíaca en el adulto senecto, pero yo no tengo capacidad de desarrollar esa pregunta, a pesar de que digas tú eres un zoquete. No, pues sí. no, que el zoquete ya nos conocemos hace muchos años. No, Lo que pero no voy a quita. insistir. Vale. Los pacientes han cambiado. Sí, Eso es. y ha cambiado la patología. Los pacientes y también los médicos y también la sociedad. ¿Cuáles son los cambios que percibís? No tanto del Consejo de Administración, porque el Consejo de Administración sí, pero no sé si es algo que para más me gustaría a mí que pudierais hablar de ese cambio de la propia asistencia. A mí, desde luego, me coge, Javi, si tú quieres quitarme este... Hombre, yo Javi, lo que estás comentando me parece que sí, que hay razones, ¿no? Desde el punto de vista sobre todo asistencial. Y hay que entender que cuando yo hice la residencia, en UBI no entraban por encima de los 65 años. Era razón y motivo para no entrar, no se analizaba más. 65 años, a cascarla. No había otra. ¿Qué ha pasado desde entonces? Hombre, la forma de trabajar ha cambiado radicalmente. En esta casa, cuando se fundó, yo empecé a trabajar aquí a los 2 o 3 años de fundarse. La actividad médica era absolutamente personalista. Es decir, venía un médico, actuaba, veía a su paciente y se acabó. Con posterioridad y con mucho trabajo ha cambiado y ha mejorado sustancialmente. ¿En qué ha cambiado? En que ya no se trabaja de forma aislada. Si se trabaja de forma aislada, la capacidad de errores es alta. Ahora se forman grupos, se trabaja en relación con otros hospitales y otros centros, y eso ha mejorado, yo creo que de forma sustancial. Y ha mejorado la mortalidad, y ha mejorado la asistencia, y ha mejorado casi todo. Es decir, el paso de la individual al grupo ha sido para mí lo que ha cambiado el desarrollo de la medicina en estos 30 o 40 años. Joder, lo que me he inventado, ¿eh? Sí, a ver, yo me acuerdo perfectamente cuando vinimos aquí en el 87, nuestra presencia de Ubago y mía con el resto de los acompañantes sí que motivó un cambio en la calidad de los servicios asistenciales de la casa. Y eso sí que es un sin querer queriendo, porque nuestra exigencia tanto en hemodinámica como en cirugía cardíaca hacía que los estándares de los servicios centrales se modificaran y mejoraran, y a la vez tiráramos de un incremento de la calidad de los restantes servicios asistenciales. Es decir, mejoraba de por sí la calidad del laboratorio, la calidad de los servicios de medicina interna, de urgencias, de UBI, de todo. ¿Por qué? No porque fuéramos más listos que nadie, sino
porque producíamos un rebufo que arrastraba, y eso atraía a todos porque les gustaba participar en aquella mejora del servicio asistencial, aunque no tuviera nada que ver directamente con el servicio, pero mejoraba todo. Y ese incremento de la calidad, sin quererlo, es beneficio que el paciente lo percibe y lo hereda. Seguro que a vosotros os tocamos un montón de veces las pelotas, pero sin deliberarlo, sin pensarlo, porque tenía que ser de aquel modo. Acuérdate las primeras guardias en intensivos, de no tener casi pacientes, a llegar pacientes operados y que no, muchas veces no eran del agrado vuestro, ¿no? Yo es que trabajé en intensivos, sí. Ya, entonces, como dice Javier, el hecho de que la medicina hace 40 años se transforma más a la actividad de grupos especialistas, grupos expertos, y no el periodo anterior en que eran más personas, ¿no? O sea, médicos, digamos, individuales. Yo la conceptuaría como más rudimentaria, casi. La anterior. La presencia del médico y que te toque, y que más rudimentaria, el espaldarazo del médico sobre los conceptos que hay que trabajar y desarrollar. Quizá porque había menos tecnología también, ¿no? Bueno, pero ya empezaba a haber tecnología, pero igual mal utilizada. Yo siempre huyo de eso que Conchi pone, el primer escáner o primera resonancia o primer esto de toda España, y digo, si no la sabes usar, ¿para qué coño te sirve? O sea, al final el dinero tiende a comprar cosas que luego es solo para rellenar silencios, porque no tienen inicialmente un beneficio. Aquí se montó un TAC fue, TAC, ¿no? el primer TAC que venía a España, ni público ni privado, el primer TAC. Y dices, joder, ¿y para qué sirvió? Bueno, seguro sirvió o acabó sirviendo, pero no como causa-efecto inicial, sino porque habría que amortizarlo. Pero en realidad se pedían tags seguro como si fueran radiografías, porque tampoco se interpretaban muy bien los resultados. Bueno, no quiero con eso denostar. De todas maneras, yo dejé de plantearme cuando había un ictus y se quedaba paralizado. Esto era igual, hacías un TAC, veías dónde estaba la hemorragia o la trombosis, y para mí fue determinante, sobre todo a nivel vascular. Ya. Y en el periodo en que habéis sido presidentes, y ahora voy a la pregunta de lo que es la parte, digamos, de societaria, en el periodo en que habéis sido cada uno de vosotros presidente, ¿cuál fue el reto, el cambio, la problemática más grande con la que os enfrentasteis? Cuando yo fui presidente, lo cogimos en una época mala, difícil. Había un clima laboral raro, no era bueno, y la situación económica tampoco. Si juntas problemas laborales y económicos, la bomba la tienes en la mano, y eso está claro. Entonces, lo primero probablemente en la época en que yo estuve fue estabilizar la situación social. No hay posibilidad de funcionar si no hay una situación social estable. Y el segundo fue fomentar paulatinamente el cambio del estatus médico, es decir, pasar a formar grupos, lo que hemos comentado antes, ¿no? Concentrar, desde el punto de vista de Consejo de Administración, concentrar el capital, porque era una empresa con un capital muy disperso, y al concentrar capital la haces más gobernable. Luego, en mi época, acudimos al hospital de Houston y con ellos llegamos a ciertos acuerdos, pero sobre todo en el hospital St. Jude hay una cardiología de primer nivel. Yo me enamoré de aquello, yo no hubiera vuelto. Y nos ayudaron a entender el porqué, a cómo se optimizaban los recursos. Yo me acuerdo que en hemodinámica había una máquina y dos salas, y la máquina cambiaba de una sala a otra mientras se cambiaban.
Y mientras cambiaban el enfermo, evidentemente, si tienes que hacer una angioplastia complicada no sirve, pero para una hemodinámica normal reducía los tiempos un montón. Nos enseñaron quizás a optimizar los recursos. Bueno, luego hicimos la ampliación de policlínica, es decir, cogimos la policlínica como estaba desde que se fundó, se creó todas esas unidades que hay arriba para posible hospitalización, se modificaron los quirófanos, el cambio de quirófanos fue un hecho trascendental, cambió del todo policlínica, cambió la UBI, se metió gente importante, interesante y grandes médicos a la UBI, que era imprescindible, y se formaron grupos de trabajo, es decir, se empezó ya con el cambio que comentaba de la medicina personal a la medicina de grupo. Para mí ese fue de las cosas más importantes que se movieron. Empezamos con la cirugía robótica, que fue para nosotros muy importante, lo estuvimos viendo también en Houston con el doctor Neri, cómo hacían ellos la cirugía robótica, la capacidad que tenían de hacer cirugía robótica y cómo se expandió. Es decir, lo que fue inicialmente para temas urológicos pasó a ser para otorrino, pasó a ser para un montón de especialidades. Estaba claro por dónde iban a ir los tiros y aquí reiniciamos eso. Fracasamos en el tema de corazón artificial porque, bueno, estaba claro que no era el momento y hablamos con ellos, pero no era el momento. Eso no te lo conté. Es verdad, no te lo conté, lo del corazón artificial. Y como fracaso, es que, es anécdota, es que nunca conseguimos que el teléfono funcionara. ¡Nunca! Y han pasado consejos, y siguen igual. No hay Dios que llame a policlínica. Bueno, esos son anécdotas. Otra anécdota fue, tuvimos un acuerdo con la Fundación Reina Sofía para el tratamiento y seguimiento de Alzheimer. Se desechó ese planteamiento, no se vieron las bondades del proyecto o no fui capaz de transmitir las bondades del proyecto, pero el hecho en sí es que no se llegó a un acuerdo o no se hizo, ¿no? Y nada más, esos han sido los grandes hitos que poco a poco ves cómo van transformando. ¿No? Bueno, en mi periodo que continuó con el de Ignacio y que casi continuaba con el anterior, es decir, no hay grandes cambios bruscos, sino es la evolución natural de la gestión de una sociedad, ¿no? ¿Y tú, Nacho, qué? No sé si contestar. Sí. Porque Javi y yo hemos tenido unos debates de cojones. Pero pues yo he sido siempre la mosca cojonera en una estructura seguro, sí. con ámbito muy cooperativo. Es decir, había que defenderse a ultranza de los demás. No solamente de los de fuera, sino de los de dentro. Y no sé por qué yo tomaba parte en ese futuro que no, bueno, tanto así que hasta me acabaron echando estos cabrones. Pero costó, de la casa. Pero lo que costó. Entonces, yo creo que fue muy importante, Javi dice, ampliamos, pero yo entré en el Consejo en el 97, igual para callarme, no lo sé, y en el 98 ya estábamos negociando con el parque la adquisición de un terreno, porque aquí teníamos la superficie de construida, estaba colmatada, no había opciones, y un parque industrial no te vende espacio porque dicen que nosotros somos sanitarios, ¿no? Y que eso no es futuro, ni es investigador, ni es nada. Al final acabamos consiguiendo en que en el 99 nos vendieran terreno, que es una de las parcelas que está aquí al lado, y luego vino añadido pues el proyecto de expansión, de la creación de los quirófanos nuevos, la creación de la UBI nueva, de urgencias, de toda la reconversión de los espacios. Y eso fue muy importante porque se pudo trasvasar la superficie edificable de la parcela nueva con el conseguir unos espacios modernos, configurados la modernización, ¿no? de otro modo.
Javi dice concentración de acciones. Aquella cooperativa de médicos y de industriales estaba hecha en un equilibrio de que nadie me toque las pelotas, de que aquí yo soy el dueño y de que, y ahí sí que Ubago y yo lideramos una operación que os sentó fatal, pero que sirvió para reconfigurar el mapa accionarial, porque hicimos una OPA que se te pondrán los pelos de punta todavía no. recordándola, pero la hicimos y la llevamos a efectos, y a partir de ahí sí que realmente se reconfigura el mapa accionarial. Quisimos expandir el centro hacia el futuro, tanto en la asistencia como en los intercambios con otras compañías aseguradoras. Creamos el proyecto de Erandio, el proyecto de aquí de San Sebastián con el mundo sociosanitario, y que aquí no se podía ni hablar en los consejos de aquello, porque los médicos, que también eran accionistas, solo querían la cosa de policlínica, y al final en todas estas cositas pues se consiguió que viniera un pez gordo y nos comiera, pero todos querían esta perlita. La verdad es que fueron unas negociaciones tremendas cuando se maduró, y en esa reconfiguración accionarial estaba tan posible el crear nuevas uniones tanto para la asistencia como para la sobrevida del proyecto, que fue muy bonito, la verdad. En suma, el proyecto ha avanzado, se ha modernizado, tiene un papel importante en la sociedad guipuzcoana y en la sociedad vasca, y así hay apartados donde tienen además un liderazgo claro, apartados técnicos o asistenciales. ¿Y cómo veis ahora el futuro? Sería lo último para comentar hoy, ¿no? O sea, ¿hay algo que veis claro? ¿Hay algo que os inquieta? ¿Hay algún consejo que dar para el futuro? Javier, ¿cómo ves? Yo creo que la policlínica, por donde pienso que tiene que ir, pues yo creo que tiene que hacer lo que ha hecho siempre. Es decir, hacer bien lo que haces habitualmente. Si haces bien las cosas salen. O casi siempre salen. Hombre, tendremos que ser punteros en alguna cosa. No se puede ser bueno en todo, pero potenciar lo que de verdad puedes hacerte que seas puntero. Hombre, ser humilde sí, pero ser referente en lo que hacemos bien. Humildad toda, pero referentes. Continuar siendo la punta de lanza en los servicios como se ha hecho hasta ahora. Y pensar en qué está pensando o cuáles son los déficits que tiene la sociedad, intentar ir por ahí. Es decir, cuando echaron atrás el tema del Alzheimer con la Fundación de Reina Sofía, la razón clave era que vamos a tratar viejos. Y cuando veías dices, pero si eres más viejo que yo, pero si es que el mundo es de los viejos ahora, ¿cuál es la solución? Pues, hombre, probablemente haya que empezar a pensar en cómo actuamos con los viejos, hacer una forma de estudio en cómo podemos mejorar la calidad de vida de los viejos, porque no se va a acabar el trabajo con 65 años, cada vez va a ser más largo y la gente tiene que llegar en mejor situación. Para mí ese es por donde debe de ir la tendencia de la medicina del futuro. O sea, el campo del envejecimiento es uno que tú ves como para mí el campo importante. del envejecimiento es el futuro. Yo leía el otro día en un libro que ponía cuore quan... ¿Cómo era? No me acuerdo. Había una frase que era divertido. Credo quan absurdum. Eso es. Creo porque es absurdo. Pensar que el envejecimiento puede ser el futuro, sin embargo, para mí, o se estudia el envejecimiento o perdemos unas posibilidades inmensas de hacer más larga la vida, pero sobre todo hacer más calidad en esa vida.
Sin calidad no tengo muy claro que merezca la pena no volver a la época de residentes de 65 para abajo fuera. Lo que pasa es que, Javi, estamos en un hospital de agudos. Sí. Y que pretensión es tratar el agudo y el crónico también, pero el crónico agudizable. Eso, entonces, al final, la tercera edad, por llamarle entrecomilladamente, exige quizás otras bases y otra estructura asistencial. Claro. Entonces, vale, se puede destinar un área determinada a ese tipo de patología. Sí, para mí hay un problema grande, y es que en este país está, por un lado, la sanidad, y por otro están los problemas sociales. La sanidad y los problemas sociales al final es lo mismo. Entonces, si estás haciendo sanidad, lo crónico se transforma en agudo. El problema es el cambio de la edad. A los 65 fuera, pues ahora tendremos que pasarlo a los 85. Pero tenemos que mejorar la calidad de vida de la gente mayor. Casi por interés personal, quiero decir que, y porque tiene que ser así, porque tenemos que llegar a viejos con calidad y que la gente pueda trabajar hasta los 80 o 75 años. Tú y yo no estamos mal, joder, no digo que estemos para trabajar, pero hemos llegado en unas buenas condiciones. Y tú también. Gracias. No me mires. Quiero decir que para mí el futuro está en la mejora del envejecimiento. Ya, pero teniendo en cuenta que es cierto que es un hospital con un carácter de atención aguda, ¿no?, que es lo que Nacho dice, aunque se abra una línea en el futuro, hay que decir, como visión de la empresa, la propia empresa Quirón, que abra una línea en cuanto a lo sociosanitario o lo crónico o el mundo del envejecimiento. La pregunta, Nacho, es, dentro de la visión que tenga que ver como hospital de agudo, ¿requiere una repensada en algunos aspectos o es una continuidad? Hombre, a mí, sinceramente, y aunque se puede hacer una lectura que no me gustaría que fuera desagradable o oportunista, me preocupa mucho en este tipo de estructuras los dueños. Si antes éramos una cooperativa de ricos, ahora hemos pasado a depender de una estructura centralizada, multinacional, que seguro que prioriza muchas cosas y entre ellas, desde luego, la ignorancia, porque tiene otros intereses, de los que día a día estamos en la actividad. No sé si me he explicado. Bueno, tan mal como yo en la primera pregunta, pero de cualquier manera sí entiendo, pero eso también se podría ver también como una oportunidad, ¿no? O sea, depende. Quizá el péndulo, Nacho, estaba primero en la cooperativa de ricos, como has dicho, y ahora en la propiedad de ricos, ¿no? Sí, pero todo es tangible, está muy cerquita, lo tienes ahí, como mucho, llegas a Cantabria y de repente no, vienen y dicen, el programa Scribe. Y dicen, oh coño, ¿y esto? ¿Es aplicable o no es aplicable para todo el mundo? Para, no sé, y no es consigna. Seguro que sí, ¿verdad, Cristina? Bueno. ¿Nos consideras líderes? Sí. Hay líderes. Pues esa parte te la discutiría, fíjate. Bueno, pero eso lo conservamos para otra discusión. En principio, como con tiempos también, yo creo que andamos ajustándonos a los tiempos. Gracias a los dos, si Policlínica nació en una situación mucho más pobre que la actual, el año 75, y fue capaz de llegar donde ha llegado, seguro que hay que ser muy idiota para no darle continuidad y hacer que esto continúe siendo un gran centro sanitario, ¿no? O sea que gracias a los dos por la conversación y yo creo que he cumplido, ¿eh? ¿Dónde está Conchi? Sí. Bueno.
Muy bien. ¿Dónde está Conchi? Ah, que es el que manda aquí. ¿Dónde estamos ahora? Voy a subir aquí para que no haga todo el mundo. Ah. Muchísimas gracias, sobre todo a todos los que habéis participado y habéis hecho que esto sea posible, y a los que le habéis dado sentido acudiendo a esta cita. Muchísimas gracias. Ahora tenemos un pequeño aperitivo para poder ya, en las distancias cortas, comentar lo que queráis. Gracias a todos, gracias consejero, gracias Javier, Nada, por eso. gracias Miquel y gracias Ignacio.